Vamos a repasar las preguntas del primer cuestionario que se corresponde con los temas 1 y 2 del bloque 11. Una de las preguntas que vais a encontrar es esta de aquí. Tenemos un pequeño circuito donde tenemos una bombilla que sería el receptor, un interruptor que permite el paso de electrones o no, es decir, permite el paso o corta el paso del mismo, y el hilo sería el conductor y la pila sería el generador. Entonces, teniendo en cuenta este dibujo de aquí, pues las preguntas que vienen a continuación sería elegir la más adecuada del desplegable que vaya a encontrar. Un conducto o camino de material que suele ser hilo de cobre, pues entonces aquí tendréis que ver del desplegable que sale lo que es más apropiado del camino que es un hilo de cobre por el que pasan los electrones. Después, pues un dispositivo que suministra a los electrones la energía necesaria para generar el movimiento, esa es la batería, es decir, el dispositivo que hace que los electrones se muevan es precisamente la pila, batería. ¿Y cómo se llama? Pues aquí tenéis la respuesta. Aquí dice algún dispositivo que nos permita interrumpir la corriente eléctrica cuando queramos dejar de utilizar el circuito. Eso se llama elemento de control y protección, se refiere a esto, es decir, un elemento que permite el paso o no de los electrones. Es un interruptor o es un pulsador, es decir, todos los elementos que cierran y abren el circuito. Por supuesto, otro dispositivo que recibe y convierte energía eléctrica de los electrones en otro tipo de energía que nos interesa, este dispositivo se llama en general, pues aquí tendremos que ver que del desplegable que aparece que se ajusta más a esos dispositivos que reciben, pues aquí tenemos un ejemplo de un elemento que recibe la energía eléctrica para transformarla, sería en este caso es una bombilla. Bueno, pues una vez que hemos elegido de este desplegable lo más correcto, lo más coherente, hay receptores que transforman la energía eléctrica y la convierten en otro tipo de energía. En el caso de una bombilla, pues ¿cuál es la misión principal de la bombilla? Pues dar luz. Pues entonces hay que buscar algo que de este desplegable se ajuste a eso, al tipo de energía que transforma la bombilla. El timbre, ¿cuál es la misión principal de un timbre? Sonar, pues entonces se elige lo más adecuado a eso. Y un motor, ¿cuál es la misión del motor? Pues convertir la energía eléctrica en una energía que de estas que tenemos aquí, pues por descarte, elegir la que sobre, porque el calefactor, la misión principal es la de dar calor. Pues entonces, una vez que habéis elegido estas tres, que son muy fáciles, la que os queda sería para el motor. Otra de las preguntas sería esta que aparece aquí y nos dice que tenemos que aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm es la que nos dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Yo he despejado aquí debajo, he puesto, si yo despejo y la intensidad la paso dividiendo, pues aquí me queda la resistencia. Y si yo de esta fórmula cojo la resistencia y la paso dividiendo, aquí me quedaría la intensidad. Pero todas vienen de la misma fórmula que esta del principio. Cuando en una fórmula nosotros vemos que las incógnitas, todas ellas se encuentran en la misma línea, se dice que son directamente proporcionales. Por lo tanto, el voltaje es proporcional a la intensidad de un circuito, igual que el voltaje es proporcional a la resistencia. Sin embargo, cuando yo me encuentre las variables, me las encuentre unas en el numerador y otra en el denominador, se dice que son inversamente proporcionales. En este caso diríamos que la resistencia y la intensidad, puestos que está en el denominador, son inversamente proporcionales. Al igual que esta de aquí nos dice lo mismo, resistencia es inversamente proporcional a la intensidad, igual que nos dice aquí, o sea que es la misma cosa. Bueno, pues de estas tres respuestas, esta no sería, ninguna de las anteriores correcta, no, tenéis que elegir una teniendo en cuenta lo que os he dicho aquí, voltaje directamente proporcional a intensidad y directamente proporcional a resistencia. Sin embargo, la intensidad y la resistencia son inversamente proporcionales. La siguiente pregunta. Dice, tanto los receptores como los generadores pueden ser conectados en serie o en paralelo, de tal manera que
pues tenemos que leer esto y elegir una o más de una. Yo os digo que tenéis que elegir 3. Aquí nos dicen, por 2 bombillas distintas conectadas en paralelo, pasa siempre la misma intensidad. Mirad el vídeo que he puesto en el que os explica cuando están en paralelo qué ocurre. Después dice, 2 bombillas distintas conectadas en serie tienen siempre la misma tensión. La misma tensión se refiere al mismo voltaje. Es decir, si están conectadas en serie V1 es igual a V2, sería lo que tenéis que ir mirando. Es decir, en las formulitas que tenéis en el vídeo explicativo que hay encima de este, pues podéis comprobar lo que aquí os dice. Cuando dice que son igual, pues tenéis que ver si al colocar en serie V1 es igual a V2, que sería el voltaje en la primera, coincide con el voltaje de la segunda, o si I1 es igual a I2, que sería intensidad en la primera igual a intensidad de la segunda. Tenéis que elegir 3. Siguiente pregunta, esta es acerca de los fluidos, que es el tema 1 de este bloque de contenido. De este bloque realmente lo importante es saber lo que es un fluido y que son importantes porque se utilizan en muchas maquinarias para ayudar a facilitar el trabajo. Entonces, pues nos dice que seleccionemos una o más de una. Aquí también tenéis que seleccionar 3. Y son cosas lógicas de fluidos. Los fluidos son tanto líquidos como gases. Entonces nos encontramos que el agua es un fluido, el aceite es un fluido, el gas es un fluido. De hecho, el sistema neumático utiliza gases y el sistema hidráulico utiliza líquidos. Aquí se trata de elegir una o más de una. Os repito que son 3 las que tenéis que elegir. Esta sería correcta, dice, si no están contenidos en un recipiente, se derraman. Pues esta es cierto. Si los fluidos no los tenemos en un recipiente, pues se nos derraman. Luego aquí tenéis que esta sería cierta. Y ya pues elegir 2 más de las que quedan. Estos símbolos son los símbolos más facilitos que os podéis encontrar relacionados con un esquema eléctrico, de electricidad. Entonces, de un circuito eléctrico, pues este es mirar en los apuntes a ver, o incluso en internet, ponéis esquema de un circuito eléctrico y os van a salir y entonces ya sabéis cada uno lo que representa. Son los más sencillitos que os podéis encontrar. Os digo que hay pues bombillas, pulsadores, interruptores, pilas y motor. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, hemos conectado un calefactor de 2300 vatios. 2300 vatios se refiere a la potencia. Durante 2 horas, que sería el tiempo. Sabiendo que la tensión de la red es de 230 voltios, 230 es la tensión o voltaje. Se trata de seleccionar una o más de una. Tenéis que elegir 2, ¿vale? De aquí habría 2. Y aquí os he puesto, utilizando la ley de Ohm y luego la ley de Ohm sería esta, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y luego las otras 2 fórmulas importantes que aparecen en el segundo tema de electricidad y electrónica, que sería la potencia, que es voltaje por intensidad, y la energía, que sería voltaje e intensidad por tiempo. Entonces aquí os he puesto los cálculos para, en función de estos cálculos, decir, si yo aplico esta fórmula, potencia es igual a voltaje por intensidad, la potencia nos la dan, que es 2300 vatios. El voltaje también lo sabemos, son 230 voltios. Pues de aquí que puedo yo obtener la intensidad de espejo y me sale que la intensidad sería 10 amperios. Pues vosotros miráis a ver si en alguno de estos os dice que la intensidad sea 10 amperios. El voltaje es igual a intensidad por resistencia, pues volvemos a sustituir en la fórmula los datos que sabemos. Voltaje 2300, 2300, no, aquí me he equivocado. Son 230. El voltaje serían 230. Aquí vamos a ver que lo vamos a borrar. 230 y 230 entre 10 son 23 ohmios. Aquí, menos, me he dado cuenta. Voltaje serían 230, que es esto de aquí, 230 voltios. Es igual a la intensidad, que son 10 amperios por la resistencia. 230 partido 10 sería lo que vale la resistencia. Nos sale que es 23 ohmios. Pues comprobad a ver si alguna os da
que la resistencia valga eso. Y con la fórmula de abajo, esta de aquí, pues es para el consumo. La energía consumida pues sería voltaje obtenido por intensidad, el voltaje 230, la intensidad 10 y el tiempo de funcionamiento nos lo dice aquí que son 2 horas, pues por 2. Así que sería 230 por 10 y por 2, 4600 vatios hora, porque aquí nos daban que la potencia eran vatios y el tiempo eran horas. Como resultado son en vatios horas, lo pasamos al kilovatio hora, que sería dividir por 1000, y entonces los tendríamos expresado en kilovatios hora. Comprobad cualquiera de las respuestas que tenéis aquí, a ver si se ajusta a estos cálculos. De cara al examen tenéis que saber obtener, es decir, estas fórmulas, tenerlas presentes para que en caso de aparecer un ejercicio como este en el que cambiasen los datos, pues vosotros supierais calcularlo y saber elegir la respuesta correcta. La siguiente pregunta nos dice que la corriente de electrones por un circuito eléctrico sabemos que es el llamado sentido real de la corriente eléctrica, por lo que afirmar que el sentido real de la corriente eléctrica es el movimiento real que tienen los electrones en un circuito. Los electrones tienen carga negativa, por lo tanto parten del polo negativo y se mueven hacia el polo positivo porque son atraídos por el mismo. Ese sería el sentido real. De manera que entonces, entre estas respuestas que tenéis aquí, tenéis que elegir 2. Teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, ¿vale? Tenéis que elegir 2 como correctas. Aquí nos dice que una o más de una, pues os aseguro que serían 2. Esta otra de aquí es bastante sencilla porque es simplemente nos dan aquí un circuito eléctrico, tenemos aquí, esta sería una pila que se mide en voltios con un voltaje, aquí nos han colocado un amperímetro, aquí nos ponen una resistencia. El sentido, esta flechita nos indica hacia dónde se moverían los electrones, este sería el sentido convencional. Y aquí nos han conectado un voltímetro, y esto que hay aquí sería un voltímetro. Amperímetro, voltímetro. Pues entonces ya es responder aquí en función de la teoría que también viene explicada en el vídeo que hay encima de este que estáis viendo, en el vídeo que ya he puesto explicando esta parte. La siguiente pregunta, que es la penúltima, dice que el sentido de la corriente eléctrica que consideramos puede ser real o convencional y a su vez esta corriente puede ser continua o alterna. Elige a continuación las afirmaciones que creas correctas sobre estos aspectos de la corriente eléctrica. La corriente continua quiere decir que los electrones siempre se mueven en el mismo sentido y la corriente alterna que los electrones se están moviendo y cambia de polaridad el generador y entonces unas veces se mueven hacia un lado y otras veces hacia otro. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, de aquí tenéis que elegir 3 respuestas correctas. Por ejemplo, la primera dice: el sentido convencional de la corriente eléctrica está formada por protones. La corriente eléctrica no está formada por protones, son electrones. Luego ya aquí vemos que en la redacción hay un elemento que descarta esta opción. Así que os quedan que elegir 3 de las 4 siguientes. Y esta última pregunta la he explicado con sus cálculos en el vídeo anterior, así que teniendo en cuenta los cálculos y la fórmula que hay en el vídeo anterior, tendréis que elegir pues respuestas correctas, todas menos 2, así que se trata de ver cuáles 2 no serían las correctas, ¿de acuerdo? Dice que seleccione una o más de una, pues van a ser todas correctas, salvo 2. Tenéis que ir comparando de lo que aquí os dice, compararlo con los cálculos que hay en el vídeo anterior donde hablo de los circuitos en serie y en paralelo y cómo se aplicaría la fórmula de la ley de Ohm para obtener los distintos cálculos en los distintos tipos de circuitos, en circuito en serie y en paralelo. Os digo que aquí solamente hay 2 que no son correctas, el resto sería correcto. Y os digo que miréis el vídeo porque ahí está resuelto y están los cálculos hechos y ya pues se trata de ir comparando a ver lo que aquí os dice con lo que hay en el vídeo anterior.